Fíjate que muchas personas dentro de los comentarios que dieron con respecto a la pregunta histórica hablan mucho del 2002, dan mucha referencia y sin embargo tú ves que el gobierno en su libreto de golpe de Estado, que no es golpe de Estado, pero en su libreto ellos repiten una y otra vez de que es el mismo libreto del 2002, que es el mismo libreto del 2002, que es el mismo libreto del 2002. Sí, en parte es porque quedaron marcados. O sea, para ellos fue una experiencia traumática. Ahorita elaboraré más al respecto. Segundo, porque les sirve. O sea, les sirve de discurso, les sirve de, mira, esto es lo que me hicieron aquella vez, ¿te acuerdas? Y todo. Entonces, bueno, como al fin de cuentas son muchos los mismos actores. En esa época Capriles y Leopoldo eran alcaldes, estuvieron involucrados en esta cosa con el ministro de entonces de Interior allá en Santa Fe. Algunos de los diputados eran los mismos de entonces y de ahora. Básicamente, mucho de aquella generación está todavía presente o ha seguido haciendo carrera política desde entonces. Pero yo sí creo que retórica política aparte, es un trauma que ellos no han superado, que los agarró fuera de base. La prueba de que los agarró fuera de base fue lo rápido que sucedió todo. Uh-huh. Ahora bien, del 2002 para acá, a mí lo que me aterra es que los que aprendieron la lección son ellos. Es decir, bueno, ellos me refiero al gobierno, me estoy distinguiendo del gobierno y de sus seguidores, ¿no? Vamos a decirlo más bien con su nombre y apellido, quienes han tomado más lecciones y han aprendido más lecciones, con todo y que hay mucho de trauma y de una obsesión que quiere ver las cosas idénticas cuando no lo son. Pero efectivamente ellos, el gobierno aprendió una lección desde entonces. No los que nos le oponemos al gobierno, pareciera que hemos estado repitiendo a veces los mismos esquemas. Los mismos esquemas en parte porque aquello fue espontáneo. Es decir, yo no suscribo ninguna teoría de la conspiración, porque si la conspiración hubiese estado montada y la cosa hubiese ido de acuerdo a un plan, no hubiese terminado los 3 días. O sea, otro hubiese sido el destino. No hubiesen dejado la misma casa militar cuidando Miraflores, no hubiesen metido preso a Chávez primero aquí en la costa del estado de Aragua y luego finalmente en la Orchila, hubiesen removido el alto mando militar de las plazas de fuego más importantes, todo eso. Pero no deja de ser cierto que en 2002, sobre todo, no tanto en abril, sino en el paro de diciembre-enero de ese año, se contaba con las fuerzas que hacemos oposición al gobierno, o que simple y llanamente no militamos con ellos, contaban con una fuerza y unos recursos que no se tienen ahorita. Es una de las cosas que a mí me desespera y me hace sentir más que esta explosión social que estamos viviendo ahorita es una actitud un tanto suicida, porque le estás tirando piedras a un tanque, en el sentido metafórico de la expresión. Sí, la maquinaria es muy grande. En esa época, todos los canales de televisión, que en esa época se veía más televisión nacional que ahorita, todos los canales de televisión, hasta Meridiano, se encadenaban para transmitir mensajes contra el gobierno o para presentar las reuniones de la oposición o para repetir entrevistas a analistas de ambos bandos, pero sobre todo del bando opositor. El sector privado, en su inmensa mayoría, sobre todo el nacional, se paró y eso hasta cierto punto paraba la economía del país, se pararon los barcos de PDVSA y no se logró hacer cambiar al gobierno, no digamos ya tumbarlo, sino simplemente que el gobierno adoptase otra política o que, si lo vemos de la forma más positiva o de la forma más optimista o incluso de la forma más ingenua posible, de que lo que se estaba pidiendo al gobierno era una rectificación, nadie buscaba tumbar al gobierno. Vamos a verlo desde una vía más democrática. Sí, no, pero vamos a decirlo así, desde la vía menos agresiva. Okay. Si se le da la perspectiva menos agresiva a la interpretación menos agresiva a lo que se estaba queriendo hacer entonces, no se logró nada. Lo que se logró fue que los que habían parado PDVSA fuesen definitivamente expulsados de la empresa y la inmensa mayoría de esa directiva entonces está fuera del país. PDVSA quedó totalmente en control del gobierno de forma ideológica, manejada con criterios netamente políticos, ya ningún criterio
de profesionalismo o criterios de empresa privada, que era por lo que la empresa había sido famosa hasta ese entonces, con las consecuencias que eso ha tenido para la misma industria petrolera, para PDVSA en particular y para Venezuela en general, que depende cada vez más de esos ingresos. Hizo que los medios de comunicación se diesen cuenta que no valía la pena. Uno solo se quedó con una línea radical, bueno, uno de los grandes. Ese fue cerrada su señal, los otros entendieron que aquello no le funcionaba y la abandonaron, y entonces ahora son considerados traidores y bueno, viven de pasar sus telenovelas y unos noticieros ahí que ya nadie ve. El último canal que quedaba, que tenía una señal más pequeña de noticias nada más, fue comprado y le cambiaron la línea editorial. La empresa privada ya no tiene el alcance que tenía ahorita, ya no emplea la misma cantidad de gente que empleaba entonces eso implica que el efecto de esa línea, pero el efecto de esos sectores es mucho menor, se siente mucho menor, y sin embargo estamos metidos en esto. Es decir, es mucho más suicida, vamos a decirlo así, es como que tú cuando tenías 15 años de edad intentabas montarte un árbol y siempre te caía, entonces ahora lo intentas a los 35 años de edad cuando eres menos flexible, cuando eres más gordo, ¿me entiendes? Entonces, oye, si no podías cuando tenías 15, no creo que puedas cuando tengas 35. A eso es a lo que me refiero. Entonces esas cosas me preocupan, y los que aprendieron la lección, es decir, ¿cuál es la lección que aprendieron en 2002? Oye, en la Fuerza Armada había sectores que estaban dispuestos, incluso vamos a verlo una vez más desde la perspectiva más afín a la oposición y más contrario al gobierno. Había un sector institucional, ellos dirían un sector fascista, pero vamos a decir un sector institucional que pensaban que era legítimo el uso de las armas contra el gobierno si el gobierno actuaba en lo que ellos consideraban ilegítimo contra los principios fundamentales del régimen democrático. Ese sector ya no está, fue purgado, apresado, y si todavía queda alguien que piensa así, el control sobre ese sector militar es tan fuerte que no se atreven ni a reunirse, ni a planificar nada, y los pueden estar provocando públicamente con ejercicios de represión en la calle y no se mueven porque no, yo no me atrevo, porque mira lo que pasó en 2002.